El presidente Donald Trump anunció el viernes que indultará al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, si su candidato preferido pierde las presidenciales el domingo. También amenazó con un recorte de la ayuda al país centroamericano. Trump anunció el indulto a Hernández, que cumple una condena de 45 años de cárcel en Estados Unidos, en una publicación en redes sociales. El mandatario añadió en su red Truth Social que apoyaba a Nasri Asfura, el candidato del partido derechista de Hernández en los comicios hondureños. Trump afirmó que si no gana su favorito, Estados Unidos no malgastará más dinero, porque dijo, un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sea cual sea. Tras el anuncio de Trump, Asfura, un magnate de la construcción de 67 años y exalcalde de la capital hondureña, aseguró a la France Press que no tiene ninguna vinculación con Hernández. Asfura tomó el espaldarazo de Trump desde el lado positivo, especialmente por los beneficios que podría traer a los hondureños trabajar con Estados Unidos. Hernández, presidente de Honduras de 2014 a 2022, fue extraditado a Estados Unidos pocas semanas después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder. En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína, principalmente de Colombia y Venezuela, a través de Honduras. Según la justicia estadounidense, esos hechos comenzaron en 2004, mucho antes de que Hernández fuera presidente. A finales de los años 90, un joven político hondureño comenzaba a construir poder desde el Congreso. Su nombre, Juan Orlando Hernández. Durante más de una década tejió alianzas, consolidó redes dentro del Partido Nacional y se acercó a sectores empresariales y de seguridad. Nada fuera de lo común en la trayectoria de un político tradicional en América Latina, hasta que llegó al poder. En 2014, Hernández asumió la presidencia de Honduras con una promesa clara: combatir el crimen organizado y el narcotráfico en uno de los países más violentos del mundo. El diagnóstico era real. La solución, como luego se vería, fue otra cosa muy distinta. Su gobierno avanzó hacia una concentración progresiva del poder, control del Congreso, influencia sobre el Poder Judicial y una estrategia de seguridad que vino acompañada de denuncias constantes por violaciones de los derechos humanos. En 2015, la Corte Suprema de Honduras, alineada con el propio Hernández, habilitó la reelección presidencial, algo hasta entonces prohibido. 2 años después, Hernández se presentó a unas elecciones marcadas por irregularidades que desataron protestas masivas, represión y una crisis política a gran escala. Organismos internacionales denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y violencia sistemática, pero nada de eso le impidió tomar posesión. Fue otro episodio el que terminó de resquebrajar su cuasimonarquía. En 2019, su hermano, Tony Hernández, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Durante ese juicio, los fiscales señalaron directamente al entonces presidente hondureño. Hablaron de sobornos, de vínculos con cárteles, incluso de $1 millón provenientes de Joaquín El Chapo Guzmán. A partir de ahí, Juan Orlando Hernández pasó de ser un aliado estratégico de Washington en la guerra contra las drogas a convertirse en acusado. Fue detenido tras dejar el poder, extraditado a Estados Unidos y finalmente condenado allí en 2024 a 45 años de prisión. La justicia estadounidense sostuvo que había utilizado el aparato del Estado para facilitar el tráfico de toneladas de cocaína. Parecía el final de su trayectoria política, pero no lo fue. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca volvió a cambiar las reglas del juego. En diciembre de 2025, Hernández recibió un indulto presidencial. Meses después, una corte anuló su condena. Y así, de un día para otro, quien había sido condenado por narcotráfico por un sistema judicial supuestamente confiable como el de Estados Unidos, recuperó la libertad. ¿Cómo fue posible algo así? Ahora empezamos a tener algunas respuestas. Canal Red y Diario Red, junto al equipo de Honduras Gate, han tenido acceso a una serie de audios de WhatsApp, Signal y Telegram. Las grabaciones, producidas entre enero y abril de 2026, destapan una operación transnacional aparentemente dirigida desde Estados Unidos e Israel, cuyo operador regional en Honduras y en varios países de América Latina sería el propio Juan Orlando Hernández. Según sus propias
propias palabras registradas en esas conversaciones, el indulto lo habría pagado una junta de rabinos y Netanyahu habría tenido todo que ver con su salida de prisión. Conviene recordar además que las recientes elecciones en Honduras estuvieron atravesadas por la intervención directa de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos respaldó explícitamente al candidato Nasri Tito Asfura e incluso amenazó con cortar la ayuda al país si no resultaba electo. Posteriormente se felicitó a sí mismo por su exitosa intervención en las elecciones de un país soberano. A la luz de estas revelaciones, ese apoyo parece encubrir algo más profundo, un acuerdo orientado a facilitar el retorno de Juan Orlando Hernández como pieza clave en el control económico y militar de Honduras. Lo que estamos viendo estos días es que la historia del llamado narcodictador no es solo la de un expresidente polémico y corrupto, forma parte de un entramado mayor donde intereses transnacionales intervienen directamente en la política de un país soberano para proyectar influencia sobre toda la región. Ahora bien, es importante explicar cómo se trabajó este material. En primer lugar, se verificaron las identidades de las fuentes que respaldan los audios. Se trata de fuentes directas de primera calidad cuya seguridad nos obliga a mantener absoluta confidencialidad, pero cuya credibilidad pudo ser acreditada sin dudas. En segundo lugar, Canal Red publicó inicialmente extractos editados con las revelaciones más relevantes, mientras que los 37 audios completos fueron puestos a disposición pública por el equipo de Honduras Gate en su página web. Antes de su publicación, las grabaciones fueron sometidas a un análisis forense mediante el programa Phonexia Voice Inspector, una herramienta especializada en reconocimiento de voz y biometría. El resultado confirmó la autenticidad de los audios. Todo el material está disponible para consulta pública. Y hoy en la Base América Latina analizamos lo más revelador de este caso: el regreso de Juan Orlando Hernández, las fuerzas que lo impulsan y lo que está en juego para Honduras y para toda América Latina. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Una semana ya casi llevamos analizando estos audios que no se acaban. Hay horas de conversaciones. ¿Qué es lo más importante que podemos sacar de ahí, Marco Teruggi? Bueno, vamos a hablar de este tema de los audios filtrados. Hay mucho material para explicar por qué se indultó al expresidente narcotraficante, qué actores están involucrados, qué se juega en Honduras, en la región. La verdad que esto es una compuerta hacia un mundo que muchas veces no conocemos y acá apareció con estos audios. Estefanía Veloz, ¿cómo cuentan los medios de América Latina estas filtraciones? Ina, una cosa muy importante para la difusión de estos audios es que se haya publicado en varios medios. Lo cierto es que en los medios hondureños no pasó. Vamos a ver por qué, qué es lo que ocultan o cuáles son los intereses que están cuidando y también cómo se refieren a un expresidente que fue indultado recientemente, que para qué repetir el nombre, ya lo veremos en el repaso de la sección. Y hoy nos va a acompañar en el programa Gerardo Torres, ex vicecanciller de Honduras. Así que adelante, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Hoy nos vamos a Honduras, y no solo a Honduras, sino también a Estados Unidos, a Israel, a Argentina, a México, para abrir la puerta de una trama oculta que fue revelada en exclusiva por Canal Red América Latina a través de audios de WhatsApp, Signal, Telegram, conseguidos en exclusiva. ¿A qué me refiero? A los pasillos ocultos de poder que rodean el indulto del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que le fue dado el indulto por el propio Donald Trump el pasado 1 de diciembre, liberándolo de la prisión de alta seguridad en Virginia Occidental, Estados Unidos, donde había pasado 3 años y 10 meses. Vamos a hablar de una cloaca de poder que no solo le dio la libertad de su condena de 45 años por narcotráfico en los propios Estados Unidos, sino que busca hacer de Honduras un Estado al servicio de los intereses de Washington y de Israel en la región, en una pieza de ofensiva contra los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe, algo que en realidad no es tan nuevo en la historia de Honduras que sirva para esos fines. Así que si les parece, para empezar, situemos brevemente a este protagonista de la película de hoy, Juan Orlando Hernández, aunque más que un protagonista es en realidad un dispositivo o una pieza al servicio de poderes extranjeros que terminan en Trump y en Benjamin Netanyahu, ni más ni menos. Ina, vos que sos memoriosa, adelante con el personaje.
Hernández, del Partido Nacional, había sido 2 veces presidente de Honduras de 2014 a 2022. La segunda ganando en 2017 con un fraude escandaloso donde directamente apagaron la luz para que pudiera ganar. Y no es una metáfora, realmente apagaron la luz para revertir el resultado. En 2022, 3 meses después de dejar la presidencia, Juan Orlando Hernández fue extraditado a los Estados Unidos acusado por narcotráfico. 2 años después, en 2024, como decíamos, fue declarado culpable por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York a 45 años de cárcel y el pago de $8 millones. La razón, la participación en una red que envió aproximadamente 500 toneladas de droga a Estados Unidos entre 2004 y 2022. ¿Y saben cuál era su socio principal? Un señor algo desconocido, un tal Joaquín El Chapo Guzmán, que estaba al frente del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, sí, ese cártel que tanto le preocupa a Estados Unidos. Y Hernández estuvo en esa cárcel de alta seguridad hasta que llegaron las elecciones de Honduras de noviembre del año pasado, donde estuvo Canal Red América Latina. Y 2 días antes de los comicios, el viernes 28, Trump anunció que indultaría a Hernández si ganaba el candidato del Partido Nacional, Nasri Asfura. Eso además de amenazar con cortar las cooperaciones económicas de Estados Unidos en Honduras si el resultado no le era favorable. Y el día después de la elección, cuando todavía se contaban los votos, efectivamente indultó a Hernández. Y la gran pregunta, al menos de muchas personas, fue ¿por qué? ¿Por qué esa repentina decisión de liberar a un presidente narcotraficante centroamericano? ¿Por qué esa injerencia tan alevosa en las elecciones hondureñas? Bueno, pues pasados 5 meses tenemos respuestas precisas. Aparecieron a través de los audios que obtuvo en exclusiva Canal Red América Latina y la página Honduras Gate. Audios de conversaciones del propio Hernández, el presidente Asfura, que terminó asumiendo el mandato con denuncias de fraude mediante, y otros altos funcionarios del actual gobierno hondureño. Así que arranquemos por el principio. ¿Cómo es que fue liberado? ¿Quién puso la plata, el dinero, los verdes, el varo, como se dice acá en México? Adelante con el primer audio que se van a sorprender. Hay que abrir un poco los ojos, la situación global no está tan bien. El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él. Tuvieron mucho que ver ellos. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación. Vaya, que Israel tuvo todo que ver con la salida y negociación. Así que mientras que Trump anunciaba el indulto del narcotraficante Hernández, quien estaba negociando detrás era Israel. Un paréntesis, recuerden que en ese momento Trump había militarizado el Mar Caribe alegando su lucha contra el narcotráfico. Para más evidencia de cómo la lucha contra la corrupción de Washington es una coartada para intervenir en política interna en América Latina. Entonces la pregunta es, ¿por qué los gobiernos de Trump y Netanyahu estuvieron interesados en la liberación de Hernández? Los audios obtenidos por Canal Red América Latina, que van de enero a abril de este año, dan también respuestas al respecto. Porque claro, se podrán imaginar que un indulto de esta magnitud vale caro y el dinero lo puso Israel, según el propio Hernández. Escuchemos otro fragmento. El dinero del indulto ni queda luz usted. Ni queda luz usted. Salió de una junta de rabinos y de una gente que apoyaba a Israel. Yo voy a ganar las elecciones. Voy a ser el primer candidato que voy a estar inscrito. Claro, ese dinero no hay que verlo como gasto de parte de quien lo puso, sino como una inversión donde el plan es que quien termine pagando el precio es el propio país, es decir, Honduras. El indulto es para uno, la factura es para todos. Y en este caso la factura trae varias demandas muy claras anotadas. Escuchemos unos segundos a María Antonieta Mejía Sánchez, primera designada presidencial, es decir, vicepresidenta, hablar al respecto. El punto número 1 es el tema de la reunión de Nasri Asfura, el presidente, ahí en Mar-a-Lago. Allá se fue a negociar únicamente el regreso del presidente Juan Orlando, la expansión de las sedes, la expansión territorial de las maquilas, la creación del
de nueva zona de libre de impuestos, que Roatán va a ser el punto central para una nueva base norteamericana. Una nueva base norteamericana por conflictos entre Cuba, México y posiblemente Venezuela. Qué fuerte, ¿no? Clarito. Casi diría no más preguntas, señor juez, pero desmenucemos un poquito lo que ahí se plantea. Primero, situémonos en el lugar donde ocurrieron los hechos, la residencia de Trump en Mar-a-Lago, donde Asfura estuvo el pasado 7 de febrero. Según la primera designada presidencial, hablaron de una visión de futuro compartida para Honduras y Estados Unidos. Lo dijo tal cual. En realidad, traducido sería una visión de lo que Honduras le va a entregar a Estados Unidos e Israel. Y eso que van a entregar, según el plan, aparece pues ya bastante definidito. Vayamos por el mismo orden señalado por la primera designada presidencial. Por un lado está ampliar las zonas de empleo y desarrollo económico, SEDE. ¿Qué son esas SEDE? Comenzaron en 2013, es decir, después del golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, y fueron concebidas como suerte de zonas exclusivas para las empresas, mayoritariamente extranjeras. Esas sedes funcionan como islas o estados privados dentro del país con autonomía legal y administrativa. ¿Cuál es el atractivo? Bueno, son enclaves con muy bajos impuestos, obviamente, donde los inversionistas pueden moverse a sus anchas, con leyes hechas a medida para sus intereses, como el caso del proyecto llamado Próspera, por ejemplo, creado en 2017 por una sociedad registrada en Delaware, con inversores de Silicon Valley, como ni más ni menos que Peter Thiel de Palantir o Sam Altman de OpenAI. Esta zona económica llamada Próspera está en la isla de Roatán, justamente donde en el audio se plantea instalar una nueva base militar de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos ya tiene su base militar más importante de Centroamérica en Honduras, la base aérea Sotocano, conocido como Palmerola, situada en el territorio adentro de Honduras. Esa base fue fundamental durante los años 70, 80 y 90 para combatir desde ahí a los movimientos revolucionarios de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Combatirlos quiere decir en realidad realizar una guerra sucia, por lo que una nueva base en la isla de Roatán sería un paso más en el proceso de militarización de la zona de Centroamérica y el Caribe, esa estrategia que Estados Unidos ha venido anunciando con bombos y platillos desde el año pasado. En este caso, una base marítima sobre el mar Caribe, algo que la base de Palmerola no ofrece por estar tierra adentro. Pongámoslo de manera muy sintetizada. La factura a cambio del indulto del expresidente hondureño condenado por narcotráfico es básicamente entregar soberanía hondureña, soberanía económica, soberanía política, soberanía militar, tanto a Estados Unidos como a Israel. Y hablemos de este tema de Israel y por qué su interés en la liberación del expresidente hondureño narcotraficante Hernández. De manera general, Israel apuesta a tener una mayor presencia en Centroamérica, una región donde ha tenido mucha presencia desde justamente la época de los 70s y los 80s. En ese entonces, el gobierno estadounidense de Jimmy Carter terciarizó a Tel Aviv la venta de armas y el sistema de inteligencia a las dictaduras centroamericanas, armas que sirvieron para una guerra sucia contra las guerrillas y la población, con masacres contra campesinos e indígenas. Las relaciones de proximidad se mantuvieron luego. En el caso de Guatemala, por ejemplo, existe el Día Nacional de la Amistad entre Guatemala e Israel, que se celebra cada 14 de mayo. Si recorren Guatemala van a ver como en muchos lugares hay banderas de Israel, calles con su nombre, y eso se expresa en la política exterior de apoyo a Israel de todos los gobiernos guatemaltecos, de derecha o progresista. Entonces, Israel ampliaría en este caso su presencia en Honduras dentro del mapa centroamericano, donde según la Confraternidad Evangélica de Honduras, el 47%, escuche bien, casi la mitad de la población hondureña se define como cristiana evangélica. Y recuerden que la posición dominante en el evangelismo cristiano evangélico es respaldar el sionismo de Israel. Por eso es una alianza tan importante para Tel Aviv. Entonces, el indulto de Hernández y un gobierno aliado en Tegucigalpa para Israel consolida su presencia y su posición en Centroamérica. Y Estados Unidos, por su parte, obtiene un país convertido básicamente en su base militar y económica en una región clave, con una isla entera, una isla como es Roatán, bajo dominio del Pentágono y hombres como Peter Thiel.
cómo me ven esto. Y obtiene también Estados Unidos, y esto es clave, un centro para desplegar su política contra los gobiernos y actores progresistas de izquierda en la región. Eso es lo que aparece en otro de los audios obtenidos por Canal Red América Latina. Presten mucha atención a esto porque se devela un plan de lo que está por venir. Y es necesario yo tener esa liquidez porque vamos a montar una oficina aquí con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y ya extirpar el cáncer de la izquierda ahí de Honduras y de toda Latinoamérica. Le contaba que al presidente de Afura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte y... Presidente, si gusta, omitamos los detalles. Solo quería confirmar la cantidad. Ya que ya la sé, yo me voy a encargar de toda la gestión, $300,000 entonces. Una oficina para atacar y extirpar el cáncer de la izquierda de Honduras y toda Latinoamérica, dice Hernández, el expresidente hondureño que coordinaba el envío de drogas a Estados Unidos con el cártel de Sinaloa, que ahora busca conseguir fondos para construir una base de operaciones para atacar a las izquierdas en la región, en coordinación con gobiernos de derecha de América Latina. Algo que se le escucha también decir a Cosette López Osorio, consejera del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en todas estas jornadas importantísimas que eran para el país muy necesarias, al gobierno de los Estados Unidos por su apoyo, al gobierno de Argentina por su apoyo, al gobierno de El Salvador por su apoyo, y a todas las personas que se pusieron a disposición, darles las gracias. ¿Ok? Eso en primer lugar. En segundo lugar, llamar a la unificación nacionalista para que estemos todos juntos y podamos no solo dejar de entrar en debate, sino escuchar lo que dice el presidente Juan Orlando Hernández. Bueno, acá aparece la mención al gobierno salvadoreño de Nayib Bukele, un alfil de Trump en la región, y nuevamente el caso del gobierno argentino. Y al respecto hay un elemento importante sobre el tema Argentina-Honduras, y es que en la campaña de Asfura, el ahora presidente del partido de Hernández, el indultado, estuvo el operador mediático argentino Fernando Cerimedo, señalado por su participación en el intento de golpe de Estado en Brasil en 2023 y parte de quienes asesoraron a Milei en redes sociales y armador de la derecha diario, que no es ningún diario, pero es bien de derecha, muy de derecha, y apela a todo el abanico de guerra mediática sucia. Y eso, la guerra mediática sucia, es justamente lo que quiere instalar desde Estados Unidos ahora Hernández para atacar a los gobiernos progresistas de la región, apoyado por Milei y Bukele. Escuchen al mismo presidente Asfura. Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen allá en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa, muy buena. Y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia, y lo más importante, contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya. También creo yo que necesitas un poco más de dinerito para vos. Entonces te vamos a mandar otros 150,000 y así vos podés sobrevivir un poco más allá. Vamos a sacarlo de INSEP. Clarito, ¿no? Así funciona una de las modalidades de la injerencia. Y compañeras, ¿estuvieron viendo algunas reacciones sobre este tema? Algunas. Saltaron a verse pues muchos mencionados, como Roger Stone, que aparece en los audios por haber cabildeado el indulto al narco Hernández. Stone es un consultor político, estratega conservador y amigo personal de Donald Trump. Tan amigo que Trump lo indultó en el 2020, mientras Stone estaba preso por obstrucción a la justicia.
se ve que a Trump le gusta este asunto de los indultos presidenciales. Bueno, y también reaccionó el acusado principal, Juan Orlando Hernández, que obviamente negó la veracidad de los audios. Otros, en cambio, como el presidente colombiano Gustavo Petro, se refirió a lo revelado por Canal Red América Latina, en particular al plan que allí aparece de montar un centro de operaciones para atacar mediáticamente a las izquierdas en la región, entre las que está Colombia, que está a punto de tener elecciones el 31 de mayo, como veníamos contando en la base América Latina. Bueno, como pueden ver, el indulto al expresidente narco hondureño tiene varias consecuencias y aristas. Washington recupera un gobierno sumiso luego de los 4 años de la presidenta Xiomara Castro. Consigue la ampliación de su presencia económica y militar en la isla de Roatán, que ya parece una isla privada directamente de los Estados Unidos. Consigue un centro de operaciones contra la izquierda y Tel Aviv consigue un gobierno aliado, o mejor dicho, entregado en Centroamérica. Todo tan alevoso como cuentan estos audios que fueron conseguidos por América Latina Canal Red y evidencian cómo funcionan de manera descarnada algunas tramas o, digámoslo, cloacas del poder real y su geopolítica. Muchas gracias, compañero. Por voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, expresada de forma soberana en las urnas, el Pleno de Consejeros del CNE declara electo como presidente constitucional de la República de Honduras por el periodo de 4 años que se inicia el 27 de enero del año 2026 y finaliza el 27 de enero del año 2030, al ciudadano Nasri Juan Asfura Sabla. Adelante, Estefanía Veloz. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Pues una filtración con nombres, montos, amenazas de muerte y pactos entre políticos sale a la luz y los grandes medios hondureños escriben sobre los primeros 100 días de Nasri Asfura. El 4 de mayo del 2026, 5 días después del Honduras Gate, comenzaron a circular en México, Chile, Argentina y Cuba. Y la prensa hondureña abrió en portada con esto: defensores de Honduras piden análisis objetivo a 100 días del gobierno de Asfura. La organización citada pedía que las evaluaciones del gobierno se hicieran con base en datos verificables y sin manipulación política. Ese día, en varios países de América Latina ya se analizaban los audios donde ese mismo presidente aparece autorizando $300,000 de fondos públicos a un expresidiario. La prensa no publicó nada sobre esto, publicó que había que ser objetivos con Asfura. El Heraldo de Honduras fue todavía más ilustrativo en su elección. El 3 de mayo, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, publicó en portada: altos niveles de impunidad convierten el ejercicio del periodismo en una labor de alto riesgo. La nota cita al CONADE, documenta 103 periodistas muertos desde 2001 y advierte que el 88% de esos casos siguen impunes. Todo eso es verdad y merece ser publicado. Lo que el Heraldo de Honduras no hizo ese mismo día es conectar esa impunidad con el Honduras Gate, que llevaba 4 días circulando y que documentaba con audios verificados el esquema con el que el gobierno anterior pagó a periodistas de ese mismo ecosistema mediático con fondos de lavado de activos. Publicaron la enfermedad, pero ocultaron el diagnóstico. Claro, recordemos que Jorge Canaguati Larach, presidente del grupo OPSA, que controla el Heraldo y la prensa, es un magnate con intereses en sectores estratégicos que dependen de favores del gobierno. Marco, ¿nos ayudas a saber quién es este personaje? ¿Cómo no? Canaguati Larach es un empresario que posee inversiones masivas en embotelladoras de Pepsi, marcas como Gatorade y franquicias alimenticias como Pizza Hut y KFC. Cuando sus periódicos escriben notas a favor de Asfura, están protegiendo el clima de negocios de un conglomerado que usa la información como moneda de cambio para asegurar contratos con el Estado, algo que nunca hemos visto en la vida. Y hay un antecedente que explica el silencio mejor que cualquier declaración editorial. La UFERCO documentó que durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, 77 periodistas hondureños fueron pagados con fondos provenientes de lavado de activos canalizados a través de la empresa de fachada, servicios e inversiones AID. Casi 100 millones de lempiras, o sea, la moneda hondureña, salieron de cuentas de la Casa Presidencial para llegar a los conductores y directores de los noticieros
noticieros más vistos del país, de Televicentro, de Radio América, de HCH, de Emisoras Unidas. Reporteros de investigación publicó los montos y los nombres. El caso se llama Hermes y su desenlace define el sistema mejor que cualquier editorial. Uno de los periodistas identificados como beneficiario del esquema fue Juan Carlos Sierra. Pues bien, Juan Carlos Sierra fue electo presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. A eso hay que sumar algo que existió legalmente durante años, la ley de canje publicitario que permitía a los medios corporativos canjear sus deudas tributarias con el Estado a cambio de publicidad institucional. ¿Qué puede salir mal? El propio Congreso hondureño tuvo que derogarla en el 2024. Lo que esa ley significó en la práctica fue que los grandes medios del país no pagaban impuestos, a cambio llenaban sus pantallas y páginas con un mensaje oficial, publicidad de gobierno o lo que sea. El vínculo no era editorial, era contable, era legal, y yo conozco a un empresario mexicano al que le encantaría una ley así. Si los medios evitaron investigar a el expresidiario Juan Orlando Hernández, tampoco investigaron a el presidente que él eligió. Expediente Público documentó las turbias transferencias del alcalde Asfura, 32 cheques de la tesorería municipal entre el 2017 y el 2018, cuando era alcalde, por casi 29 millones de lempiras que terminaron en cuentas personales o en gastos no justificados. Este reportaje no lo hizo la prensa, no lo hizo el Heraldo, no lo hizo Televicentro, ¿no? La semana en que los audios salieron, la prensa publicó que el torneo Clausura 2026 definía horarios de triangulares y que el tipo de cambio de lempiras había apreciado. Eso le quieren publicar. Lo de fútbol tiene lo suyo. Bueno, vamos a ver. Lo que los medios hondureños más grandes hicieron con el Honduras Gate fue exactamente lo que ya habían aprendido a hacer con la filtración del caso Hermes, con los requerimientos fiscales de Asfura, con el caso Pandora 2. Dejaron que el desmentido del señalado fuera el primer párrafo, si es que publicaban algo. Fuera de Honduras, la cobertura más extensa del Honduras Gate en un medio corporativo latinoamericano la hizo Infobae. Y la forma en la que la hizo es su análisis en sí. Vamos a ver. El titular dice: filtran audios sobre supuesto regreso político de Juan Orlando Hernández a Honduras. El expresidente denuncia campaña de desinformación. El verbo filtran en tercera persona pone en deuda la existencia de los audios antes de que el lector lea el primer párrafo. La palabra supuesto, pues ya hace lo mismo. Y la segunda mitad del titular convierte a Juan Orlando Hernández, el expresidente condenado a 45 años por narcotráfico, en el principal damnificado de la historia. Infobae no titula con las amenazas de muerte documentadas en los audios. No titula con los $300,000 de fondos públicos que los audios le atribuyen a Asfura o el gobierno de Israel negociando el indulto a Juan Orlando. No, nada de eso. Tituló pues con el desmentido señalado, ¿por qué no? Tras la liberación del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, su esposa, Ana García, le agradeció al presidente Donald Trump por el indulto y defendió la inocencia de su esposo. Era un caso de una cacería de brujas prácticamente, un juicio amañado, sin pruebas. En un tribunal de Nueva York, Hernández había sido condenado a 45 años de prisión y una multa de $8 millones por delitos de narcotráfico. Desde su detención en el 2022, Hernández sostuvo su inocencia diciendo que era víctima de una venganza por parte de los narcotraficantes que había ayudado a extraditar a los Estados Unidos durante su mandato entre el 2014 y 2022. El presidente Donald Trump dijo que Hernández era inocente y alegó, sin ofrecer evidencias, que fue víctima de una persecución política por parte de la administración de Biden. If you have some drug dealers in your country and you're the president, you don't necessarily put the president in jail for 45 years. Y el antecedente de esa cobertura se remonta a diciembre de 2025, cuando Trump indultó a Juan Orlando Hernández. Telemundo cubrió la liberación con el ángulo del reencuentro familiar. Ana García, la esposa de Hernández, agradeciendo el gesto de Trump. Le falta el violín. El noticiero mostró a un hombre saliendo de prisión, no a un narcotraficante condenado por recibir sobornos del cártel de Sinaloa y del cártel de Cali. La cobertura no mencionó la condena, no mencionó los cargos. Se
centró en las lágrimas de la familia. Ese encuadre preparó el terreno para que 5 meses después, cuando ya salieron los audios, la figura de Juan Orlando Hernández ya tuviera en el imaginario de la audiencia latina de Estados Unidos pues un perfil de víctima política más que de convicto. CNN en español fue más allá y publicó cómo los ricos y poderosos compiten por el indulto de Trump. Ahí citó a Liz Oyer, exabogada de indultos del Departamento de Justicia, documentando que el acceso a este proceso se ha convertido en un mercado donde el dinero y los contactos determinan quién sale libre. CNN descubrió el patrón con precisión y quizá habría que publicar una nota después para aplicarla directamente al caso de Hernández. ¿Quién gestionó el indulto? ¿Quién pagó? ¿Qué se prometió? A cambio, pues más o menos la misma imagen lo dice, pero vamos a ver esto, Marco, cuéntanos. Esa pregunta sí la hizo Pablo Padula, el periodista que trabajó más de 15 años en Univisión como corresponsal del programa Primer Impacto y que tiene 3 premios Emmy. Padula, desde su canal de YouTube, donde tiene cientos de miles de seguidores, afirmó con todas las letras que el indulto a Juan Orlando Hernández no fue por simpatía, sino por negocio, que los indultos de Trump son pagados y que no hay ninguna duda de que en Honduras hay una corrupción enorme. Lo dijo un periodista premiado 3 veces por la Academia de la Televisión. Estaban negociando con Israel y este fue un favor que le hizo Donald Trump a Netanyahu, pero también recibieron dinero, algo que todo el mundo está diciendo, que los indultos que está dando Donald Trump son todos pagados. Se los pagan con criptomonedas, se lo pagan a cuentas, no sé, en algún lugar, pero corrupción a su nivel más alto. Por supuesto que Asfura y Hernández dijeron que estas grabaciones eran falsas y si se le pregunta a Donald Trump o a su jefe de prensa va a decir que es todo mentira, pero ustedes lo escucharon. No hay ninguna duda de que hay una corrupción enorme y espero que sea investigada y que caigan los responsables. En México, el primer medio en publicar el caso fue Imer Noticias, la radio pública federal, con el titular Honduras Gate revelan plan de Estados Unidos para desestabilizar a México y Colombia. Imer incluye el audio completo en el que Juan Orlando Hernández le dice a Asfura textualmente: vamos a montar una célula desde aquí, desde Estados Unidos, informativa para que no nos rastreen ahí en Honduras. Se viene un expediente contra México, se viene un expediente contra Colombia. El medio La Jornada entró el 3 de mayo con este titular: Milei aportó $350,000 a la campaña para desprestigiar a Sheinbaum y Petro. El ángulo de La Jornada es el dinero de Argentina y la conexión con la presidenta Sheinbaum. No es Juan Orlando Hernández hablando como si Asfura le rindiera cuentas. No son las amenazas de muerte contra el Consejo Electoral de Marlon Ochoa. Es el dato que más directamente conecta con el electorado mexicano y que vale la pena retomar. Así que no pueden decir que es personal contra el expresidente. Excelsior tituló Honduras Gate revela esquema para interferir en México y Colombia. Su sumario describe el caso como una operación financiera y mediática sin precedentes, donde se alerta de que vienen expedientes enfocados en temas de inseguridad y narcotráfico para crear desinformación y modificar la opinión pública. Excelsior nombra el expediente contra México, lo pone en el sumario, pero tampoco va más allá del ángulo que afecta directamente a este país. Lo que ocurrió dentro de Honduras, el lawfare, las destituciones de funcionarios electorales, el dinero público para pagar a un expresidiario quedó fuera del desarrollo de la nota. En Chile, El Ciudadano publicó 2 entregas. En Argentina, Página 12 y APF Digital cubrieron el vínculo con Milei. En Cuba, Cuba Debate lo trabajó desde el ángulo de la intervención de Estados Unidos. La cobertura más analítica ante los medios mexicanos que sí publicaron la hizo Pie de Página con el titular Honduras Gate, ultraderecha y conspiración contra México y Colombia. Su texto trabaja los audios como sistema, la célula de desinformación, el dinero de Milei, las iglesias evangélicas alineadas para que, en palabras del propio a la gente se le olvide el pasado y la conexión con los recursos estratégicos de México. Y la pregunta que ningún medio formuló explícitamente es la más directa. Si ya existe una célula de desinformación financiada con dinero público hondureño y argentino que opera desde Estados Unidos y que tiene expedientes listos sobre México, ¿qué medios de este país serán los canales de distribución cuando estos contenidos lleguen? Esa pregunta no apareció en
ninguna cobertura. Los grandes medios hondureños tienen los recursos, tienen las redacciones y tienen décadas de archivo. Lo que no tienen, al parecer, es la disposición de morderle la mano a quien les ha garantizado años de estabilidad comercial, de publicidad institucional y de deudas tributarias que nunca tuvieron que pagar. Muchas gracias, Estefanía. No podemos permitir que nos estén implementando un fraude a instancia de la comunidad internacional, prestándose a dar un golpe técnico a la democracia de Honduras, solo porque a Donald Trump se le antoje. Nosotros vamos a luchar porque la democracia en Honduras se respete. Y el pueblo tiene que salir a protestar sus derechos, porque estos son los derechos. Y nosotros nacimos en las calles y aquí vamos a estar. Y de aquí nadie nos va a quitar. Pues estamos tomando acciones, ¿verdad?, como partido, para no permitir un fraude más, ¿verdad? Las calles son nuestras, no vamos a permitir que las dos consejeras traten de robarse la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. Well, we just had a good one in Honduras, as you know. Had a great election there. I endorsed somebody that was not leading, and he won the election. And we had a good one just a couple of hours ago. I found out in Chile, the person I endorsed, who was not leading, ended up winning quite easily. So I look forward to paying my respects to him. I hear he's a very good person. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Vamos a crear otra palmerola allí en Roatán, dice Nasri Asfura en uno de los audios que escuchamos en la sección de Marco. Escuchémoslo nuevamente para recordarlo. Presidente, qué gusto saludarle. Ya tuvimos una sesión privada con los inversionistas y están muy positivos para ver la expansión en Roatán, de la sede y en Comayagua, para también palmerola. Vamos a mover otra palmerola específicamente ahí en Roatán, a donde está Próspera, una base, eso ya lo negociamos. También el interoceánico. Ese tren lo vamos a dar se lo vamos a entregar a General Electric. Vamos a crear otra palmerola allí en Roatán. ¿Y a qué se refiere? Palmerola es el nombre de un aeropuerto internacional ubicado en la ciudad de Comayagua y a pocos kilómetros de Tegucigalpa, la capital del país. Además de ser un aeropuerto civil, es la base principal de la Fuerza Aérea de Honduras, conocida como Sotocano. Esta base es una de las más grandes de Centroamérica y fue construida por Estados Unidos durante la década de los 80. Desde entonces, el Pentágono mantiene presencia en ella. Lo que anuncia Asfura es que Estados Unidos estaría interesado en construir una nueva base militar y el actual gobierno de Honduras está muy ansioso por permitirlo. Esta nueva base sería la isla de Roatán en Mar Caribe. ¿Para qué? Evidentemente se trata de un nuevo eslabón en el renovado dispositivo militar que Washington está desplegando como brazo armado para su nueva estrategia de dominio continental. ¿Para qué podría querer esta nueva base? Para saberlo no hace falta más que mirar en el espejo retrovisor de la historia y ver para qué fue usada la base Sotocano. Sus momentos de mayor trajín fueron allá en la década de los 80. Palmerola era utilizada para realizar operaciones militares contra las guerrillas de El Salvador y Guatemala y contra el gobierno de Nicaragua. Por aquellos años, la región padecía dictaduras brutales que a su vez habían generado una resistencia que emergía desde abajo. Ante el bloqueo de las posibilidades de incidir democráticamente en la política de esos países, la resistencia se convirtió en rebelión armada. En el caso de Guatemala, 4 formaciones guerrilleras diferentes se unificaron en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En El Salvador se produce un proceso similar, donde 5 formaciones guerrilleras preexistentes se fusionaron en 1980, creando el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Al año siguiente de su nacimiento, el Frente lanza su ofensiva final, pero no logra derrocar al régimen y los enfrentamientos se extienden durante toda la década. En 1989, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional llega a enfrentarse a las Fuerzas Armadas en la propia capital, San Salvador, pero de nuevo fracasa en su intento de derrocar la tiranía.
soberanía. 3 años después, en el 92, se firman en México los acuerdos de Chapultepec, muy conocidos, que pusieron fin a ese enfrentamiento. El país que estaba en el centro del radar para Washington era Nicaragua. En 1961 se había fundado el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su fundación había sido en el exilio. Ocurrió justamente en Tegucigalpa, capital de Honduras. En los 18 años que siguieron, el Frente Sandinista se enfrentó al régimen que en sus últimos años estuvo encabezado por el dictador Anastasio Somoza. El 19 de julio de 1979, la guerrilla logró tomar Managua, la capital del país, y se abrió una nueva página en la historia de Nicaragua. En los años siguientes, el Frente Sandinista gobernó mediante una junta encabezada por Daniel Ortega hasta que asumió como presidente. ¿Para qué fue utilizada la base Soto Cano entonces? Fue el principal centro de operaciones utilizado por Estados Unidos para enfrentar a estas guerrillas en Centroamérica. Honduras era el lugar clave, lo podemos ver en el mapa porque se encuentra en el medio de los 3 países. El centro operativo de ese despliegue fue la base Soto Cano y no fue marginal ni cumplió una función meramente logística. Se estima que en su momento de auge hubo desplegado en la base entre 2.000 y 5.000 efectivos estadounidenses. En 1981 fue nombrado como embajador de Estados Unidos en Honduras John Negroponte, un nombre que luego se repetirá en los años y décadas siguientes, siempre ligado a las operaciones más oscuras de Estados Unidos. Negroponte, miembro de la CIA, había sido asesor de inteligencia en Vietnam, ni más ni menos, y luego entre los 90 y el 2000 aparecerá como embajador en Irak, embajador en la ONU y jefe del Consejo Nacional de Inteligencia del presidente George W. Bush, todo un prontuario. Durante su estadía se forman en Honduras escuadrones de la muerte conformados por militares locales, muchos de ellos entrenados en la Escuela de las Américas que se encontraba en Panamá. Junto a la llegada de Negroponte al país en ese mismo año, 1981, empieza la construcción de la base Soto Cano. En los años que siguieron, la base se convirtió en la sede de la denominada Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, dependiente del Comando Sur. Esta fuerza se encargaba de coordinar las operaciones contrarrevolucionarias que estaban centradas en Nicaragua, pero que, como venimos contando, se extendían a otros países de la región. Los contras lanzaban sus ofensivas desde territorio de Honduras en la zona de Trojes, cercana a la frontera, y desde ahí ingresaban a Nicaragua para realizar sus operaciones contra el gobierno sandinista. Y aquí aparece el segundo nombre clave. El encargado de coordinar las operaciones fue el coronel Oliver North, que trabajaba para el Consejo de Seguridad Nacional del presidente Ronald Reagan y fue el responsable de montar la operación para enfrentar a las guerrillas. El nombre de North adquirió notoriedad a partir de 1986, cuando sale a la luz el escándalo Irán-Contras. ¿De qué se trata? La operación necesitaba decenas de millones de dólares y el Congreso de Estados Unidos había prohibido 2 cosas: vender armas a Irán y financiar a los contras nicaragüenses. ¿Qué hace North? Las 2 cosas al mismo tiempo: venderle armas a Irán y con lo recaudado financiar a los contras. Por cierto, otra trama ligada a esta y otra vía de financiamiento la pueden encontrar en esta misma sección en el programa de la semana pasada, en una pieza sobre Pablo Escobar y Klaus Barbie. Pero volvamos desde ese momento, la base Soto Cano, que se convierte en el nodo logístico y operativo para realizar operaciones en nada menos que 4 países: la propia Honduras, evidentemente, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Por eso, la base Soto Cano tiene un papel muy destacado en las páginas más negras de la historia, no solo de Honduras, sino de todo Centroamérica. Desde ahí se crearon los escuadrones de la muerte, de hecho apoyados primero por militares argentinos, y se coordinaron decenas de operaciones que incluyen masacres, desapariciones, asesinatos y torturas. Cuando el actual presidente de Honduras dice en un audio que van a crear una nueva palmerola en Roatán, trae al presente esta historia. Hablar del futuro siempre es difícil y es un riesgo, pero de algo podemos estar seguros: la nueva estrategia gringa de dominación continental necesita recrear en el presente las páginas más oscuras de la historia latinoamericana de las últimas décadas. Por un motivo sencillo: los latinoamericanos no se van a dejar dominar y saquear pasivamente. Más temprano que tarde, aun cuando el horizonte sea oscuro, la resistencia de los pueblos siempre aparece. En Washington lo saben y se preparan para cuando llegue el momento. De eso se trata una nueva palmerola, y de este lado urge que tomemos nota de hacia dónde nos quieren llevar. La clase dominante
Por medio de la descarada intervención extranjera del presidente Donald Trump y el fraude monumental del sistema TREP de transmisión de resultados, aliada con el crimen organizado, pretenden reinstalar el narcoestado para poder recuperar sus privilegios. Les pido que estén a la altura de este momento histórico en el cual debemos defender la vida, la ley y la soberanía nacional frente a la intervención extranjera que con amenazas directas, que modificó fuertemente los resultados en las elecciones en Honduras. Y el próximo 27 de enero de 2026, después de entregar al pueblo mi gobierno, el de mayor inversión social y económica en la historia, con los mejores índices macroeconómicos de la región, estabilidad financiera y reducción a la pobreza, terminaré mi mandato presidencial como lo establece la Constitución de la República. Y hoy tenemos a Gerardo Torres Zelaya, ex vicecanciller de Honduras. Gerardo, ¿qué tal? Gusto en saludarte. El gusto es mío, gracias por la invitación y gracias por todo el trabajo que están haciendo para dar a conocer lo que está pasando y lo que ha pasado aquí en Honduras. ¿Por qué tanto interés de Estados Unidos y del Estado de Israel en convertir a Honduras en esta suerte de punta de lanza contra países latinoamericanos y en el regreso de Juan Orlando Hernández al poder? Bueno, porque Honduras siempre fue eso. Históricamente, desde la década de los 70 lo venía haciendo. Hay que recordar que incluso desde antes, el golpe de Estado contra el presidente Juan Jacobo Arbenz en el 54 fue planificado aquí en Honduras. Los manuales de tortura de Abu Ghraib y de Guantánamo fueron practicados, fueron ensayados, fueron escritos aquí en la década de los 80. La base de Palmerola, que está a 80 kilómetros de Tegucigalpa, fue creada justamente para enfrentar el levantamiento popular en El Salvador, en Guatemala y Nicaragua. Honduras ha sido utilizada para agredir a América Latina desde siempre, y lo que pasó más bien en el golpe de Estado del 2009 fue una irrupción histórica, ¿no? Y después el triunfo de Xiomara Castro en el 21 fue un cambio. Entonces reclamar este espacio estratégico, hay que recordar que Honduras es el centro de Centroamérica, que además es uno de los países de la región, si no es el que más, uno de los que más fronteras tiene terrestres y marítimas de todo el hemisferio. Por lo mismo tiene la base militar norteamericana más grande de América Latina. Entonces ese punto geoestratégico es clave para los Estados Unidos, y tener a un gobierno socialista y democrático era algo que no se podían permitir, más allá de lo pequeño que pueda ser el país o lo pobre que pueda ser Honduras. Su posición geoestratégica es de enorme prioridad, tanto así que es la base y la sede del Comando Sur de los Estados Unidos, aquí para toda América Latina y para todo el hemisferio sur de su control geoestratégico. Gerardo, gracias por estar en la base América Latina. ¿Cuánto pensás que las filtraciones de estos audios pueden afectar al gobierno de Asfura? Pienso electoralmente en un futuro, pero también en los ánimos sociales, en posibles protestas, descontentos. Bueno, nosotros hacíamos un paralelismo justamente ayer que analizábamos la situación. Estamos viviendo un paralelismo a lo que pasó en el año 2009 con el golpe de Estado contra Zelaya, ¿no? Lo que se habla de Honduras afuera de Honduras es una crisis muy profunda que Diario Red y el Canal Red han ayudado muchísimo a que se dé a conocer. Los audios que hablan de una conspiración de Estados Unidos, de Israel, de presidentes de América Latina. Es realmente el Honduras Gate es un fenómeno político que habla de una conspiración del más alto nivel. En Honduras la mediática lo ha escondido o lo intenta esconder con el mayor de los esfuerzos, ¿no? El día del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, en la televisión hondureña estaban poniendo dibujos animados
y se tuvo que hacer un esfuerzo muy grande y un esfuerzo internacional muy fuerte para romper ese cerco mediático aquí en el país. Hoy está pasando exactamente lo mismo. En el mundo se está hablando de la conspiración para poner a Nasser Asfura. En las redes sociales de Honduras se está hablando de eso, todo el mundo está hablando de eso, en las calles, en las pulperías, en los taxis, en los puntos de buses, pero uno pone el televisor y el televisor en Honduras no dice absolutamente nada de eso. Entonces es un control muy fuerte. Recientemente mirábamos un video que filtraron también, ya algo más local, en la que los periodistas hondureños le decían descaradamente al presidente Asfura que cuando les iba a dar el nuevo cheque, que el que les había dado ya se les había acabado, que ocupaban más plata porque todo estaba muy caro, porque en 100 días de gobierno ya todo aumentó 40%, ¿no? De como lo había dejado Xiomara Castro. Entonces estamos en ese momento en el que el mundo se está dando cuenta lo que pasó aquí, lo que hemos denunciado, que el pueblo de Honduras tiene las redes sociales para ver que el mundo se está dando cuenta, que la discusión se está llevando por ahí, se está llevando en la calle, pero que en la televisión hondureña el silencio es absoluto, el cerco mediático es absoluto, y nuestra tarea aquí es presionar para romper ese cerco mediático como lo rompimos en aquel 2009. Hay que recordar que tuvo que pasar casi un año para que aquello que llamaron sucesión constitucional se admitiera que había sido un golpe de Estado. Ese es el paralelismo, ¿no? Un mundo que se está dando cuenta de lo que pasa en este país y un control oligárquico mediático, que estamos viviendo un momento en el que el mundo entero está hablando del Honduras Gate, que más gente se está sumando a la discusión, que estamos viendo la dimensión de lo que pasó. Yo te preguntaría si deberíamos esperar alguna reacción coordinada en respuesta, o sea, ¿qué cabe esperar de los gobiernos progresistas que están en el punto de mira? Bueno, yo me gustaría pensar que hubiera un nivel primero de precaución, ¿no? de escuchar la alerta. Yo veo lo que está pasando en Colombia. Recientemente, bueno, el fin de semana estuvo en Bogotá Rixi Moncada, nuestra candidata a la presidencia, su coordinadora del Partido Libre, en un foro, justamente hablando del tema de la economía para la vida. Y ella decía, ¿no?, que lo que pasó en Honduras sirva como para que Colombia también se prepare, ¿no? Ahí los mismos actores y los mismos audios hablan de un plan coordinado y que ahora la mira es Colombia. Entonces yo creo que tomar esas precauciones. Nosotros conocimos a través también de otros audios que se dieron a conocer un mes antes de las elecciones que se planificaba un fraude y lo vimos desencadenarse, ¿no? Un fraude con la participación directa de la Casa Blanca, del presidente Trump. Yo creo que el ejemplo de Honduras, lastimosamente, no siempre es bueno. El golpe de Estado contra Zelaya en el 2009 desencadenó todo lo que fue una serie de golpes de Estado, de desestabilizaciones, de lo que después se llamó la restauración conservadora. Y lo que vimos el 30 de noviembre de 2025, con esto que se ha denominado el Honduras Gate, parece que es la nueva estrategia, ¿no?, de tomar por asalto las democracias de América Latina. Entonces, me parece a mí que lo primero es tomar las precauciones necesarias. Colombia va a elecciones, Brasil va a elecciones. Los puntos neurálgicos de ese complot tienen que ver con la manipulación de la transmisión de resultados electorales, tienen que ver con la amenaza de los Estados Unidos, con la utilización de extorsión a través de redes sociales, tiene que ver con estas famosas consultoras que son aparatos de la ultraderecha para difundir mentiras, tiene que ver con el dinero de Israel para pagar el lobby, tiene que ver con la vinculación con sectores del narcotráfico y con sectores del crimen organizado para extorsionar y para meter presión y para amenazar a los votantes. Petro es presidente de Colombia. Colombia va a una elección. Yo creo que poner el servicio de inteligencia para identificar estos puntos de presión, estos puntos de manipulación, de incidencia, debe de ser una alerta que sirva, ¿no? Lo que le pasó a Honduras para que no vuelva a pasar.
¿verdad? Que le sirva también a Brasil, que le sirva a las próximas democracias. Lo que hizo Trump no es coincidencia que Trump estaba amenazando con quitarnos las remesas a los hondureños y que al mismo tiempo, de manera paralela, las maras, que son las pandillas y el crimen organizado, estaba amenazando a los hondureños en los barrios más pobres. O sea, fue una acción totalmente coordinada. Y al mismo tiempo habían consultores difundiendo todo tipo de mentiras. 4 millones de mensajes llegaban al mismo tiempo a los celulares de los hondureños. Y además plata para pagar el indulto de Juan Orlando Hernández, jefe del cartel más peligroso de Centroamérica. O sea, todas acciones encaminadas a desestabilizar el proceso democrático de Honduras. Entonces, si nosotros hubiéramos sabido todo esto que sabemos ahora, seguramente hubiéramos actuado de una manera más ordenada, más precavida, ¿verdad? Nos fuimos dando cuenta a medida que se fue desarrollando ese proceso de elecciones. Colombia hoy tiene mejores luces de lo que pasó en Honduras. Entonces yo creo que eso es lo más urgente, ¿no? Salvaguardar los procesos democráticos, seguir indagando qué fue lo que pasó, seguir indagando si no pasó algo similar en Ecuador, ¿verdad? En lo que también hubieron denuncias de extorsión a votantes, de amedrentamiento a votantes, de distorsión de la transmisión de datos, de lo que se decía en la mesa electoral a lo que se recibió en el centro de registro de la información electoral. Yo creo que este bloque de esta ultraderecha que opera Estados Unidos e Israel utilizan a los mismos ejecutores en todos nuestros países. Y yo creo que las fuerzas progresistas deberíamos de articularnos mejor para compartirnos mejores información. Hasta este momento, y ese es un mea culpa, los hondureños y los ecuatorianos no hemos tenido el espacio suficiente de intercambiar las experiencias de lo que pasó en la elección de Luisa con lo que pasó con la elección de Rixi. Y yo que estuve en Quito y que viví la de Honduras, miré cosas, al menos a simple vista en Ecuador y a profundidad en Honduras, que me parecen similares y que creo que deberíamos de ahondar y que creo que le podrían servir a los que vienen más adelante. Entonces creo que debemos de articularnos mejor y debemos de entender que esta gente lo que menos le interesa son los votos, lo que menos le interesa es el respeto de la democracia. Estos quieren tomar el poder a como dé lugar y se roban las elecciones a como dé lugar y creer que Trump y que sus compañeros de asalto están pensando en solamente ganar elecciones por las buenas es bastante ingenuo, ¿no? O sea, si Trump puede parar las elecciones de medio término, si ve que las va a perder o si las puede tergiversar, claro que lo va a hacer, ¿verdad? Ya bombardeó una capital de América Latina, ya mató a la ayatollah. ¿Qué dice que no se puede atrever a hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué dice que lo de Honduras es el límite, que lo de Venezuela es el límite, que lo de Irán es el límite? Yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que entender que estamos frente a una ofensiva y que debemos de respetar y debemos de salvaguardar nuestro sistema democrático y debemos de entender que aunque debemos de seguir siendo siempre defensores de la democracia, hay que entender que nuestro enemigo ya está hablando en otro lenguaje, que es el lenguaje de una guerra abierta, de un asalto al poder, y que nosotros, defensores de la democracia, debemos de mejorar nuestra capacidad y nuestras herramientas para enfrentar y para detener ese asalto. Gerardo, muchísimas gracias por estar en la base de América Latina. Esperamos verte acá de nuevo en la brevedad. A ustedes y de nuevo de parte del pueblo de Honduras, muchísimas gracias por sacar a la verdad a la luz y por romper este cerco mediático que ojalá muy pronto también se logre romper aquí dentro del territorio hondureño. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse a nuestros canales en redes sociales. Somos La Base América Latina en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, La Base América Latina, en todas las plataformas. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red para que sigamos haciendo periodismo. Aquí les dejamos un QR en pantalla que lo escanean y ya siguen el proceso. Y también les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify en caso de que nos prefieran escuchar. Y nos vamos a ver aquí mañana, como siempre, a las 7 horas Chilanga. Hasta pronto.